Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la carta a los Efesios y el texto a analizar sería Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Y el título de esta predicación es Nuevos hombres en Cristo. ¿Qué es lo que veremos hoy? Veremos cómo el apóstol Pablo exhorta a vivir acorde a nuestra nueva vida en Cristo. Veremos cómo el apóstol Pablo exhorta a vivir acorde a nuestra nueva vida en Cristo. Y el bosquejo está dividido de la siguiente manera. Punto número 1, que abarca del verso 17 al 19. El descenso a la perdición. Verso 17 al 19, el descenso a la perdición. Punto número 2, la enseñanza de la verdad conlleva la santidad. Del verso 20 al 21. Punto número 2, la enseñanza de la verdad conlleva a la santidad. Del verso 20 al 21. Y punto número 3, revístanse del nuevo hombre, del verso 22 al 24. Punto número 3, revístanse del nuevo hombre, verso 22 al 24. Y antes de analizar verso por verso como es nuestra costumbre, vamos a leer los pasajes a estudiar el día de hoy. Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a analizar verso por verso, del verso 17 al verso 24 de Efesios capítulo 4. Verso 17, dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice el verso, esto pues digo, detengámonos ahí. La idea es conectar los anteriores versos del mismo capítulo, del verso 1 al verso 16 del capítulo 4 de Efesios. Y esta es la idea. Como han sido llamados a perseverar la unidad y servirlos los unos a los otros en la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios no deben de vivir como antes vivían cuando no conocían a Cristo y ahora tienen que vivir a la luz de su conocimiento del Todopoderoso. Esta es la idea. Continúa el texto, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo. Pablo con esta frase quiere transmitir la idea, hermanos, de que él no está haciendo ninguna petición ajena a la que Cristo realmente haría. Dice Pablo, si Cristo estuviera aquí, les pediría exactamente lo que yo les estoy pidiendo. Requiero en el Señor. Es decir, esto también Cristo lo requeriría y lo requiere. Y si Cristo lo requiere, y si está en la Biblia, Dios quiere que cumplamos con esta petición a pie de la letra. Primero los cristianos de Éfeso y ahora aplicando a nosotros el día de hoy. Continúa el texto. Digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La instrucción que Pablo les está dando a los cristianos de Éfeso es muy simple. El apóstol les pide a estos cristianos que no imiten su forma de vivir de los inconversos y que ellos mismos ya no regresen a su antigua forma de vivir. Esto es lo que el apóstol le está diciendo, les está pidiendo en el Señor. ¿Y cómo es la forma de vida de los gentiles? Bueno, llena de pecado y de inmoralidad, lejos de los propósitos de Dios y por supuesto, muy lejos de someterse a su voluntad revelada en la palabra de Dios. Vamos a echar un vistazo en el Salmo 14, verso 1, de cómo es la mente de los gentiles, de cómo son ellos. Salmo 14, verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, dice el salmista.
hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Así son los inconversos. Así era nuestra antigua manera de vivir de nosotros antes de llegar a Cristo. No reconocíamos la existencia de Dios, ni nos importaba. Nuestra vida estaba corrompida, llena de obras abominables, y nunca hacíamos el bien. Y si en algún motivo hacíamos bien, siempre era para nuestro beneficio. Así era nuestra vida. En nuestro corazón decíamos, no hay Dios. De este punto en adelante, Pablo comienza a describir a los inconversos gentiles y señala 5 características de la depravación moral del ser humano. Entonces, vamos a analizar a continuación 5 características de la depravación moral del ser humano. Vean lo que dice. Todavía seguimos en el verso 17. Dice esto el verso 17. Lo voy a leer desde el principio para que no se pierda la idea. Esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí comienza la petición de Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí los 5 puntos. Punto número 1. Que andan en la vanidad de su mente. Entonces, los gentiles inconversos, lejos de Dios, pecadores, andan conforme a la vanidad de su mente. Y para poder entender esta frase, vamos a analizar la palabra vanidad y mente. La palabra vanidad viene del griego mataiotes y él tiene significado de falta de propósito, la característica de ser inútil o de estar vacío. Bajo este contexto, hermanos, esta palabra toma el significado de futilidad, espejismo o completo fracaso moral. Mente, que proviene del griego nous. Para el hebreo, la mente, hermanos, déjenme decirles que no es nada más la facultad cognitiva, la facultad de aprendizaje. También incluye, en este lenguaje que Pablo está empleando, la palabra mente también incluye la comprensión, la conciencia y los afectos. Por lo tanto, aquí mente se refiere a la facultad de la persona para reconocer los valores morales espirituales. La facultad de la persona para reconocer los valores espirituales y morales. En otras palabras, el gentil que no tiene a Cristo en su vida, solo tiene una vida vacía, frustrada y carente de cualquier sentido, porque queda entregado a cosas carentes de valor o de realidad misma. El gentil, hermano, si no me dejarán mentir, porque nosotros también fuimos así en alguna vez, en la búsqueda de su felicidad, el inconverso, pues llega a buscar dónde puede satisfacer ese vacío que tiene. Quiere ser feliz el inconverso. Pero cada vez que aparentemente encuentra la satisfacción en algo, en alguien, se da cuenta muy pronto que eso no le llena. Entonces una vez más vuelve a caer en el vacío. Bueno, dice, voy a seguir buscando, busca esa felicidad, busca llenar ese vacío con otra cosa, con otro alguien, y una vez más se da cuenta que vuelve a estar solo y en su corazón no hay más que decepción por las cosas que le ofrecen esta vida. ¿Qué es lo que hace? ¿Busca a Dios? Por supuesto que no, el gentil no va a querer buscar a Dios, va a querer seguir con este ciclo de ser infeliz por el resto de su vida. Dice Eclesiastés, vean una analogía que pone Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 al 14, y habla sobre este ciclo sin fin de la vida. El fin de todo Eclesiastés capítulo 1, verso 7. Eclesiastés capítulo 1, verso 7. Dice así: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Se dan cuenta? Un ciclo. Y así es el ciclo de la vida del pecador. Siempre lo mismo, siempre buscando felicidad, siempre aparentemente encontrarla y siempre dándose cuenta de su realidad que no la puede alcanzar.
Y la misma persona que describió este ciclo es la misma persona que nos dice dónde realmente encontramos la felicidad. Eclesiastés, ahora sí, Eclesiastés capítulo 12, verso 3 al 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo discurso, el fin de cualquier vida es: teme a Dios, busca a Dios, santifícate en Dios, ruega por la misericordia de Dios. Y una vez encontrando su perdón, que es infinito, que es grande, en su Hijo Jesús, el pecador se dará cuenta, como tú te diste cuenta en su momento, que solamente en el Creador hay verdadera felicidad. Pero bueno, sigamos con nuestro texto. Verso 18, Efesios capítulo 4, verso 18 dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, la siguiente característica de la depravación moral del ser humano es, dice el texto, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es tener, el gentil inconverso tiene el entendimiento entenebrecido. Literalmente dice el texto, tiene el entendimiento oscurecido. La mente de los inconversos no puede pensar nada de Dios. No puede concebir nada de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están cegados a la luz del Todopoderoso. Y nacería la pregunta, ¿por qué ellos están cegados a esta luz? ¿Por qué ellos están cegados a esta verdad? ¿Por qué tienen la mente oscurecida? Bueno, hay dos razones. Uno, por su vida llena de pecado que les impide ver la luz de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ver la luz de Dios. Y dos, por una influencia demoníaca que hay en este mundo. El mundo espiritual es real. El hecho de que seamos reformados, no tenemos que ignorar las artimañas de Satanás, sus maquinaciones. Él es real, él es un enemigo real. Vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren qué tan ciego está el mundo. Miren qué tan ciego está el mundo. El hombre, para llenar esa insatisfacción que tiene, para llenar el propósito de adorar que tiene, crea falsas religiones. Y en estas falsas religiones obviamente hay falsos maestros quienes enseñan moralidad, rectitud y buenas obras para poder llegar al reino de los cielos que tanto anhela el ser humano. Pero estas personas nunca enseñan porque desconocen y no quieren conocer, porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque andan en malas obras. Nunca enseñan porque tampoco saben que el reino de los cielos no es un lugar que se puede alcanzar, es un lugar que te tienen que dar. Dios mismo te tiene que dar el derecho por medio de la humillación de su Hijo. Te tiene que dar el derecho de ir al reino de los cielos. No es algo que tú puedas alcanzar, no es algo que alguien pueda alcanzar. El mundo está tan depravado, tan corrompido, tan ciego que piensa que puede hacer la obra de Dios. Cuando la Biblia dice la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Solamente es por la fe en Cristo Jesús por medio de la gracia. Qué equivocados estamos los seres humanos. Pretendiendo ser sabios, la humanidad se hizo necia. ¿Y qué creen? Vean lo que dice Mateo capítulo 15, verso 14 sobre los ciegos espirituales. Dejadlos, dice Cristo. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo, a la perdición eterna. Hermanos, el inconverso realmente camina feliz en su ceguera espiritual. ¿Por qué?
Porque de acuerdo con lo que hemos leído, anda en la vanidad de su mente. Piensa cosas vanas, cosas en este mundo. No puede alcanzar a ver lo eterno. Por lo tanto, hay que aclarar que el hombre pecador es 100% responsable de no poder ver la luz de salvación que Cristo le ofrece. Porque ellos mismos no pueden ni quieren pensar nada que tenga que ver con Dios. Ellos mismos aborrecen lo santo. Su corazón, todo su ser, aborrece lo santo. La tercera característica también la encontramos en el verso 18. Dice así: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, una de las características de la depravación moral del hombre es que está ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Gracias a que el inconverso ha decidido seguir su propio camino, no el de Dios, sino su propio camino, el que él quiere, el que aparentemente él dice que es correcto, voluntariamente estos seres, estos hombres y mujeres, no han aceptado la luz verdadera para salvación. Y estas personas, por no aceptar esta luz, se encuentran alejadas de poder tener una relación personal con el Todopoderoso, ignorando así cada uno de los mandamientos que Él dio. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si tan solo la humanidad caída, depravada, degenerada, quisiera abrir sus ojos a la luz y humillarse ante nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, que es misericordioso, sin duda salvaría a toda esta gente. Lo salvaría. Pero para su desgracia de los inconversos, ellos mismos han decidido ignorar el camino de Jesús y han decidido ir por el camino ancho de la perdición, el cual lleva a la destrucción de sus almas. Ellos, dice, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia voluntaria que ellos hay. 4. Dice el texto, por la dureza de su corazón. Los gentiles tienen el corazón duro. Esta vida que los gentiles tienen, esta vida sin Dios que los gentiles tienen, no sale de la nada. Sale de su duro corazón. Del mismo corazón que sale de ellos, del mismo pecado que sale de ese corazón. Ellos se endurecen y no quieren saber nada de lo santo. Génesis capítulo 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre inconverso, muerto espiritualmente y depravado en su moralidad, se resiste a seguir a Dios porque Él es su enemigo y por lo tanto busca el pecado en lugar de la santidad. El hombre sin Dios, el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre que no ha creído en Cristo como su Salvador, quiere pecar por la dureza de su corazón y busca hacerlo. Vean unos ejemplos bíblicos. Caín realmente buscó matar a su hermano Abel. Él quería matarlo. El faraón desafió la voluntad de Dios a no permitir que los hebreos se fueran cuando Dios así lo mandó. Absalón realmente buscaba matar a su propio padre para quedarse con el trono. Y Judas no dudó por un momento en vender a su maestro. No dudó por un momento a vender a su maestro por 30 monedas de plata. Estos hombres que les acabo de decir, Caín, Faraón, Absalón y Judas, por su duro corazón, por el pecado que había dentro de ellos, decidieron pecar. Nadie obliga a pecar a ningún hombre.
Simplemente ellos, por la dureza de su corazón, corren hacia su final. Corren a desobedecer a Dios. Vamos a ir al verso 19 que dice así: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuarta característica: los cuales después que perdieron toda sensibilidad. El inconverso no tiene sensibilidad dentro de ellos. Estos hombres, al entregarse a su pecado, ya no son capaces de discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, todas sus acciones los llevan única y exclusivamente a pecar. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes tienen un callo en una parte de su cuerpo, yo por ejemplo lo tengo en las manos porque antes solía levantar pesas, se darán cuenta que ustedes tienen sensibilidad en toda la parte de su cuerpo, excepto en el callo. ¿Por qué? Porque bueno, sus nervios de la parte donde tienen el callo han sido dañados. Ahí ya no son sensibles. Bueno, si yo me rasco mi palma siento cosquillas, pero si me rasco en mi callo que tengo en mi mano, pues ahí no tengo sensibilidad, ahí no siento cosquillas. Bueno, de la misma forma, los inconversos se han vuelto insensibles a lo moralmente bueno. La conciencia de todo inconverso está dañada y simplemente ellos no pueden discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, ellos siempre van a correr a la maldad. Siempre corren hacia ella. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y por lo tanto, punto número 5, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por lo tanto, como estos hombres tienen una mente depravada, una mente viciada, que estos hombres tienen un duro corazón y estos hombres ya no tienen sensibilidad entre lo bueno y lo malo, fácilmente por su propia voluntad se entregan a las lascivias a cometer toda clase de impurezas. Ellos lo buscan. Ellos no quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos quieren hacer la voluntad de su padre, el diablo. Pero bueno, trae una consecuencia. Dios mismo los entrega. Dice Dios, si ellos quieren cometer pecado, si ellos quieren saltarse mi autoridad, si ellos no quieren obedecerme, entonces yo los entregaré a su pecado. Vean lo que dice Romanos capítulo 1, verso 24 a 27. Ya que el hombre quiere cometer lascivia, ya que el hombre quiere pecar, Dios mismo dice, los entrego. Romanos capítulo 1, verso 24 a 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, que ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución debida de su extravío de toda la humanidad? Aquí bien, está hablando de pecados sexuales, aquí precisamente está hablando de la homosexualidad y el lesbianismo, que ante los ojos de Dios son pecados, pero a fin de cuentas el hombre se entrega a otras pasiones también, hombres y mujeres. ¿Y cuál es la retribución de ese extravío? Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Esta es la retribución que le espera al gentil. La paga del pecado es muerte. Muerte eterna, por supuesto, en un infierno real, eterno. Después de que Pablo presentó al hombre carnal, al hombre sin el Espíritu de Dios, al hombre alejado a Dios, al hombre enemigo de Dios, ahora en los siguientes versos el apóstol nos muestra
cómo se ve una vida de un hijo de Dios después de ser convertido, regenerado, cambiado. Verso 20 al 21. Perdón, primero verso 20. Dice, verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Los inconversos pueden pecar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Ustedes no pueden ni deben pecar, porque esta no es la enseñanza que Cristo les ha dado. Una traducción más literal podría ser, mas vosotros no aprendiste así a Cristo. Nuestro Señor, como nuestro gran maestro, sí nos dio ejemplos estando en esta vida, pero en ninguna parte de su ministerio en la tierra, ni en los cielos, se vio que Él pecara. Él no nos enseñó a pecar. ¿Qué es lo que el cristiano puede aprender de su Señor? Bueno, puede aprender mansedumbre, amor incondicional, entrega por las almas, desprecio por el pecado y profundo amor y reverencia a nuestro Señor y Padre. Pero como ya lo vimos, el aprender de Cristo no es mero conocimiento, sino más bien una vida llena de entrega y donde vivir cada día por Cristo representa morir a nosotros mismos. Eso es lo que realmente aprendimos a Cristo. Negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de nuestro Padre. Vean lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que aprendimos de Cristo. Morir a nosotros mismos y entregarnos a la gran obra. Entregarnos a Él. Verso 21. Efesios capítulo 4, verso 21. Este se podría llamar que es un paréntesis, pero bueno, aún así tiene verdad bíblica, por supuesto, porque está en el canon. Dice, si en verdad la habéis oído, voy a leerlo desde el verso 20. Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad la habéis oído. Pablo sabe que los efesios escucharon de Cristo, sabe que fueron enseñados por Él, sabe que le escucharon. Esto Pablo no lo está diciendo de una manera de que sabía que ellos no lo conocían, no, simplemente quiere llamar su atención con esta frase. Y continúa, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Habéis sido por Él enseñados. Aquí el apóstol no se encuentra hablando al aire, hermanos. Sabe que ellos conocieron de Cristo, que ellos aprendieron de Cristo, porque el que les enseñó fue el mismo Pablo, aquel que está escribiendo esta carta. Vean lo que dice Hechos, capítulo 19, verso 1 y verso 10. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Miren qué caso tan curioso es este. En ninguna parte del libro de Hechos encontramos que Cristo les enseñó personalmente a los efesios, y aún así Pablo afirma que ellos fueron enseñados por Cristo. Lo vuelvo a repetir. Verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Bueno, si vemos en la carta de los Efesios, en el libro de Hechos, que ellos, en el libro de Hechos, donde se describe cómo Pablo los evangelizó, si vemos que Cristo jamás les enseñó personalmente, ¿por qué Pablo está escribiendo esto? ¿Qué significa este verso? Escuchen con atención. Escuchen con atención. Esto significa este verso. Si un cristiano es instruido por sus pastores con sana doctrina extraída de la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces podemos decir, igual que el apóstol, que Cristo, por medio de sus siervos, por medio de los líderes de cada iglesia local,
instruye personalmente a su iglesia, ya que los líderes son los instrumentos de Dios. Por eso Pablo dijo estas palabras. Por eso Pablo dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por él, porque él sabía que les había dado buena doctrina, por lo tanto Dios ocupó a Pablo para enseñarles. Y así, si en sus iglesias hay sana doctrina, Dios nos ocupa a los líderes como instrumentos, como herramientas, para que les enseñe a ustedes. No es para vanagloriarnos, es conforme, ya lo vimos, conforme a nuestros dones. Simplemente los pastores maestros estamos siendo usados por el Señor, igual como ustedes están siendo usados por sus dones. Pero continuamos leyendo. Sigue el texto del verso 21, conforme a la verdad que está en Jesús. Han sido enseñados e instruidos por Jesús conforme a la verdad que está en Él. Y esto nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, que ahí está el contraste, los falsos maestros enseñan falsa doctrina, doctrina de hombre. Pero ¿qué encontramos en Jesús? ¿Qué aprendemos de Jesús? Cuando leemos su palabra, cuando escuchamos una buena predicación, cuando en nuestras iglesias se predica el evangelio, aprendemos de él la verdad. La verdad. Vean la diferencia de los falsos maestros. Juan capítulo 8, verso 44. Hablando de los falsos maestros, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero en Dios, ¿qué encontramos? Verdad. En los falsos maestros encontramos mentira, porque hablan lo que su padre el diablo habla, mentira. Pero en Cristo encontramos verdad. Una vez, y esto lo encontramos en Juan capítulo 18, versos 37 a 38, Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesucristo ya lo había respondido. Juan 14, verso 6. Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la verdad que encontramos en Cristo Jesús, que hemos aprendido en Él, que Él es la verdad y que hay que vivir conforme a esta verdad y no conforme a nuestra antigua manera de vivir, pecaminosa y alejada de Dios, llenas de pensamientos intranscendentes, infructíferos. Pero continúa diciendo el verso 22. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, bueno, ya te recordé, dice Pablo, ya te recordé cómo eras. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Simple. Lo que Pablo está tratando de decir aquí es que los cristianos de Éfeso cambiaran su antigua forma de vivir y que ahora vivieran de manera totalmente distinta, conforme a la voluntad de Dios. Es verdad que el cristiano, cuando es salvado por nuestro Señor Jesucristo, Él mismo justifica al cristiano y lo mueve del pecado, lo santifica, ahora es posicionalmente justo. Vivías en pecado, ahora yo te coloco en una posición de santidad, no por tus obras, sino por obras de Cristo perfectas. Y aunque es verdad que el cristiano realmente es justificado en el momento de su conversión, es verdad, hermanos, que este mismo cristiano que ha sido santificado sigue viviendo en pecado. No se deleita en él, pero sigue viviendo en pecado porque aún está en la carne de este mundo. Vean lo que dice 1 de Juan capítulo 1 verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aunque Pablo sabe esta verdad, el apóstol no se conforma y no quiere que los cristianos de Éfeso se crucen de brazos y digan, bueno, si somos pecadores, pues, si somos pecadores, entonces pequemos. En vez de esto, el apóstol Pablo dice en el verso
en el verso 22. No se conformen al pecado, no vivan conforme a su naturaleza pecaminosa. Él ordenó, ¿recuerdan verso 17? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y no les voy a negar, hermanos, no lo voy a negar, tampoco les voy a mentir. Esto no es tarea fácil. El despojarnos del viejo hombre no es tarea fácil. Si a ti te dijeron, ven a Cristo y todo va a ser difícil, no es verdad, te está engañando. El cristianismo, hermanos, no es estar en una comodidad. La vida cristiana, lo repito, no es fácil. La vida cristiana, hermanos, está llena de sacrificios para matar al viejo hombre y para poder vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Y les voy a hablar de unos versículos que mencionan esto. Vean lo que dice Mateo capítulo 16, verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y vean lo que se nos dice en Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. En otro tiempo, antes de ser regenerados por Cristo. Renovaos. Hay que renovarnos, revestíos del nuevo hombre, haciendo a un lado nuestra antigua naturaleza. Dice de hecho Pablo, verso 23, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque de ahí procede todo deseo y pensamiento. Y concluye con esto Pablo, verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es progresivo, hermanos. Y Pablo nos está diciendo en nombre de Cristo que tenemos que vestirnos del nuevo hombre en justicia y santidad, haciendo las buenas obras que Cristo nos pide, no para ganarnos el cielo, sino para complacerlo a Él. El viejo hombre estaba lleno de impureza y de pecado, pero el nuevo hombre es salvado por Cristo. Este nuevo hombre busca la justicia y la santidad en su vida, porque ha entendido que ya no tiene nada que hacer en su antigua vida, que eso ya no le satisface y que ahora tiene que revestirse de un nuevo hombre en Cristo Jesús. Vean lo que dice, concluyo con esto, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esto es revestirse del nuevo hombre, abundar más y más en santidad y en justicia, que son buenas obras, para la gloria de Cristo. Dios les bendiga, hermanos.